Jornada académica correspondiente al módulo 5 del Seminario Permanente de Actualidad Jurídica, que en esta oportunidad versa sobre principios del régimen económico constitucional. Corresponde ahora expresar nuestro cordial saludo a las autoridades e invitados especiales que ocupan la mesa de honor, presidida por el señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Antonio Orrego, el doctor Raúl Iván Lozano Peralta, a quien saludamos con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso también para la doctora Luz Imelda Pacheco Serga, magistrada y vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Igualmente al doctor César Augusto Ochoa Cardish, magistrado del Tribunal Constitucional. Y al director del Centro de Estudios Jurídicos, Máster Luis Henry Eras Zárate. A continuación vamos a invitar al señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Raúl Iván Lozano Peralta, para ofrecer las palabras de inauguración de este evento académico. Estimados miembros del Tribunal Constitucional que están presentes el día de hoy, doctora Luz Imelda Pacheco Serga, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, doctor César Augusto Ochoa Cardish, magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Luis Henry Eras Zárate, director del Centro de Servicios Jurídicos Teófilo Hidrobo Delgado, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Antonio Orrego, señores miembros docentes de la Facultad de Derecho, señores estudiantes, público en general. En primer lugar, de lo que tengo que señalar es bienvenida a estos magistrados del Tribunal Constitucional, el máximo órgano de control de la constitucionalidad en este país, por estar en nuestro auditorio de la Facultad de Derecho, en nuestra Universidad Privada de Antonio Orrego. Aquí le da la bienvenida, en nombre del decanato y en nombre de la rectora de la universidad, doctora Yolanda Peralta Chávez. En segundo lugar, felicitar y saludar al Centro de Servicios Jurídicos Teófilo Hidrobo Delgado por tener estas iniciativas de llevar a cabo conferencias magistrales en las cuales los ponentes son naturalmente personas y autoridades que realmente nos prestigian con su presencia en estas horas de la tarde. Es por eso que yo creo que el Centro de Servicios Jurídicos cumple con su papel y en la formación continua como su coordinador y su unidad, de que realmente podamos nosotros permanentemente estar debatiendo, disertando sobre temas constitucionales, sobre temas jurídicos, que lo hace directamente los magistrados del más alto órgano de interpretación y control de nuestra Constitución. También esperamos pues a nuestro doctor Gustavo Gutiérrez, profesor de la Casa, magistrado del Tribunal Constitucional, que prontamente creo que va a estar con nosotros dentro de la mesa de honor. Esperámoslo porque también es un doctor que tiene gran experiencia, trayectoria dentro del derecho constitucional. Y en este sentido,
es importante debatir estos temas. Es porque yo saludo el tema de debatir los temas constitucionales, porque naturalmente la interpretación de la Constitución es una de las labores más delicadas que puede existir para un magistrado, porque se está interpretando la carta en la cual se encuentran no solamente nuestros derechos fundamentales y que tienen que darle contenido y alcances, sino que también se encuentra el ejercicio del poder por parte del gobernante, por parte del poderoso, y que es necesario racionalizarlo, que es necesario darle una vía razonable de ejercicio para que no pueda desbocarse ningún poder del Estado y ningún órgano constitucionalmente autónomo, para que de esa manera podamos nosotros vivir dentro de una estabilidad política y jurídica, que es lo que anhelamos. Y para eso es importante mantener una permanente estabilidad, tranquilidad social, una tranquilidad política, y sobre todo lo que también es importante del Tribunal Constitucional, creo yo, es mantener una línea jurídica que nos permita, o que les permita a los jueces en un momento determinado, y también a las instituciones públicas, tener un derrotero para poder de esa manera resolver sus controversias. Y estoy hablando de jurisprudencia vinculante, de precedentes vinculantes y otros temas que yo creo que el mismo Tribunal Constitucional en un momento determinado zanja algunas situaciones, algunos casos emblemáticos en los cuales realmente los miembros del Poder Judicial y los miembros de los órganos públicos van a tener que seguir tal como lo dice la Constitución y lo dice el Código Procesal Constitucional. Es esa la delicada labor que tiene el Tribunal Constitucional. Y no solamente eso, el Tribunal Constitucional tiene la labor también de defender nuestros derechos fundamentales, constitucionales. En última instancia, tal como dice la Constitución, en sus manos está la labor de que nuestros derechos constitucionales se encuentren resguardados. Y es ahí la delicada labor de la interpretación y de la hermenéutica constitucional que ellos tienen que realizar. Y es por eso que es importante tener a los magistrados el día de hoy. Yo sé que están acá en Trujillo el Pleno del Tribunal Constitucional, y saludo en su nombre vicepresidenta y al presidente del Tribunal Constitucional de que realmente hayan elegido a la ciudad de Trujillo para estar estos días, y saludo las sesiones fuera de Lima, en provincias, en donde realmente tenemos nosotros mucha problemática jurídica, social. Un día estarán en Trujillo, un día estarán en Cusco, un día estarán en Piura, en donde realmente hay mucha problemática jurídica, social, y ahí nosotros, yo creo que in situ se constatan las cosas. Termino señalando mi congratulación otra vez al Centro de Servicios Jurídicos, y yo creo que así vamos nosotros siempre a cumplir con uno de los fines de la Facultad de Derecho, que es el debate continuo de los temas jurídicos más relevantes de la sociedad, y de esa manera esperemos que con las conferencias magistrales que tengamos el día de hoy podamos tener interrogantes y satisfacerlas de esa manera, por medio de que realmente podamos nosotros tener todo lo que son las respuestas a nuestras inquietudes como estudiantes en esta materia. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a cada uno de los expositores. Gracias. A continuación vamos a presentar al director del Centro de Servicios Jurídicos, Máster Luis Henry Hera Zárate, para que nos haga una semblanza de lo que será esta jornada académica.
Muy buenas tardes con todos. Según el programa, el día de hoy estoy aquí para hacer la presentación y el saludo institucional. Dignas autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, doctor Raúl Iván Lozano Peralta, autoridades invitadas, miembros del Tribunal Constitucional, doctora Luz Pacheco Serga, vicepresidenta, doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, que el día de hoy no nos acompaña, pero está a punto de llegar, y el doctor César Ochoa Cardis, magistrado del Tribunal Constitucional. Universitarios, estudiantes, público en general. El Centro de Servicios Jurídicos, en ocasión del 5º Seminario Permanente de Actualidad Jurídica, hace llegar a cada uno de ustedes, a cada integrante de la comunidad universitaria orreguiana, como autoridades e invitados de honor, su saludo institucional y a la vez la presentación de este 5º seminario. A todos los presentes, en especial a quienes con su esfuerzo y sacrificio desde sus lugares son artífices del avance y del desarrollo del Centro de Servicios Jurídicos y de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Privada Antenor Orrego. El Centro de Servicios Jurídicos resalta su compromiso en la formación de futuros profesionales que serán pieza fundamental para el desarrollo de Trujillo y la región. Asimismo, presentados en esta oportunidad en tan magno evento. También reconocemos el apoyo institucional del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales, representados en esta oportunidad por la vicepresidenta y los magistrados invitados del Tribunal Constitucional que hoy nos acompañan, y que vienen trabajando por mejorar la calidad educativa superior e impulsando también la investigación científica constitucional. Muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar la actividad meramente académica. Empezamos con la disertación primera que se refiere a la primera disertación de esta tarde, Principios del Régimen Económico Constitucional. Y su expositor es el doctor César Augusto Ochoa Cardis, abogado y profesor del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha dictado en esa facultad y en la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad de Lima también. Actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional y lo invitamos a iniciar su disertación. Muchas gracias, señor decano, señor director del Centro de Servicios Jurídicos, estudiantes. Voy a dedicar unos minutos a hacer una presentación en realidad del tema de los principios del régimen económico de la Constitución. Antes habría que hacer una precisión. ¿Por qué la importancia de la Constitución en materia económica? Y ustedes ya se habrán dado cuenta que no solo en materia económica, sino que el derecho constitucional ha expandido su influencia a todas las ramas y las disciplinas jurídicas, de tal modo que en las últimas décadas se puede hablar de una constitucionalización del derecho, es decir, la influencia del derecho constitucional en todas las disciplinas jurídicas. Y dentro de este fenómeno de constitucionalización del derecho, también es importante el tema del régimen económico, que aparece por primera vez en nuestras constituciones con la Constitución de 1979, en el título tercero, régimen económico,
y la Constitución de 1993, actualmente vigente, también dedica exactamente el mismo título de la Constitución al régimen económico. Es decir, en el constitucionalismo tiene una vida relativamente corta, lo que se conoce como constitución económica. Es cierto que todas las constituciones, incluso del siglo XIX, tenían algunas disposiciones sobre la libertad de industria y comercio, pero es recién a partir de la Constitución del 79 en el Perú que se dedica un título especial a las relaciones económicas. ¿Y qué es esto de las relaciones económicas? Es pues la libertad económica, la libertad de empresa, el derecho de propiedad, la libertad de contratar y de otro lado la intervención del Estado en la economía. Entonces tenemos esos dos factores, libertad económica e intervención del Estado. ¿Y por qué intervención del Estado? Porque el constitucionalismo ha ido reconociendo derechos sociales que implican intervención del Estado. Derechos sociales para proteger a los trabajadores, para proteger a los sectores más débiles de la sociedad. Luego han surgido derechos en materia ambiental, en materia de derecho del consumidor, por ejemplo. Entonces se reconoce un grado de intervención del Estado. El quid del asunto es hasta dónde va ese grado de intervención del Estado, de manera tal que se mantenga un régimen en el cual exista o prevalezca la libertad económica, ¿no? Ese es el primer punto que quería desarrollar. Constitución económica, se dice en la doctrina, ¿no? Se utiliza este concepto. ¿Y en qué consiste? Podríamos definirla como el marco jurídico fundamental de valores, principios y derechos respecto de la propiedad privada, la libertad de contrato, la libertad de empresa y el grado de intervención del Estado en el mercado. Esa podría ser a grandes rasgos una definición de lo que se conoce como constitución económica. Se dice, hay unos críticos de la Constitución peruana de 1993, por supuesto yo no voy a entrar al debate político, pero ustedes lo habrán escuchado, que es necesario un cambio de constitución, entre otros temas, porque hay que modificar el régimen económico. Entonces se ha afirmado, se ha sostenido, se sostiene que el régimen económico vigente de la Constitución de 1993 es demasiado liberal. Es decir, deja un campo libre a la empresa privada sin mayor intervención del Estado, es decir, una prevalencia del mercado, de la economía basada en la oferta y la demanda y una nula o casi nula intervención del Estado. Entonces se propone la modificación del régimen económico. Lo cierto del caso es que en la interpretación constitucional está una de las claves para entender este tipo de problemas, ¿no? Porque si la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y hablo en términos históricos, institucionales, no me refiero al actual necesariamente Tribunal Constitucional, hablo de la jurisprudencia que se viene desarrollando desde hace décadas, ¿no? En el Tribunal Constitucional, ha dado lugar a una interpretación innovativa en muchos temas, y en algunos temas, por ejemplo, es el caso justamente del régimen económico. Solamente para citar dos sentencias. Una, el caso Nesta, que es una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003. ¿Por qué se llama Nesta? Porque el demandante se llamaba Roberto Nesta y se presentó una acción de inconstitucionalidad contra un decreto de urgencia, ¿no? Que fijaba precios mínimos en el transporte terrestre. Bueno, en esa sentencia el tribunal señaló, y es muy interesante, toda una doctrina sobre la Constitución económica. Es la primera sentencia que se refiere al tema de la Constitución económica y precisa, entre otros aspectos,
que la Constitución reserva al Estado respecto del mercado una función supervisora, correctiva o reguladora. Es decir, reconoce y desarrolla claramente que el Estado cumple un rol de supervisión, regulación y corrección. Entonces no se trata de una economía de libre mercado, porque justamente ahí estaría el componente social. Reconocería una intervención del Estado cuando hay fallas del mercado, cuando hay necesidad de proteger a los sectores más débiles de la sociedad, ¿no? Cuando hay que tutelar por determinados intereses sociales reconocidos y protegidos por la Constitución. Y otra sentencia muy interesante que me gusta siempre citar es el caso de la ley de regalía minera. ¿Y qué se dice en esta sentencia? Bueno, no voy a desarrollar el tema de la regalía minera, pero sí voy a referirme a que en esta sentencia se reconoce la función social de la propiedad, expresamente en el párrafo 78 y siguientes. ¿Y por qué es importante esto? En realidad, que la propiedad privada tiene una función social, esto estaba previsto ya en el Perú, fíjense ustedes, en la Constitución de 1920, en la Constitución de 1933, en la Constitución de 1979, claramente, reiteradamente, algunos dirán que excesivamente, bueno, ahí está. ¿Y qué pasó? En la Constitución de 1993, miren lo interesante de esto, se suprimió ese concepto, estaba explícitamente reiterado en diversos artículos, desapareció, se consideró la propiedad privada, la inviolabilidad de la propiedad privada, la libertad de empresa, la libertad de contrato, pero ya no había ninguna, no hay en el texto, ninguna referencia a que tengan función social, ni el contrato, ni la empresa, ni la propiedad. Pues bien, entonces uno diría, bueno, si ya la Constitución ya no lo menciona, ya lo suprimió, entonces ya no existe. Sin embargo, el Tribunal Constitucional interpretó que nuestro régimen, como se basa, entre otras cosas, en el Estado social de derecho, artículo 44, y en la economía social de mercado, sí existe, está implícito el concepto de la función social, tanto para la propiedad privada como para otras libertades económicas. Pero me dirán, ¿eso es un invento en realidad del Tribunal Constitucional o es una interpretación del Tribunal Constitucional? ¿Es una interpretación innovativa del Tribunal Constitucional? Bueno, tan innovativa no es, porque ya existía desde 1920, o sea que no estaba creando realmente, no estaba descubriendo ningún concepto nuevo. En todo caso lo estaba rescatando, lo estaba recuperando, lo estaba resucitando, si quieren ustedes, jurídicamente, ¿no? Y eso vía interpretación, para que vean lo importante que es la interpretación constitucional, ¿no? A través de una sentencia que ya marcó jurisprudencia, y que esto es una jurisprudencia reiterada. Ahora prácticamente nadie sostiene que no exista función social ni de la libertad del contrato, de la empresa o de la iniciativa privada. Bueno, nadie, es una exageración, siempre va a haber alguien que diga que no, por supuesto van a encontrar algún autor que diga, no existe, no está en el texto, ese es un invento. Bueno, podrá haber, pero digamos que no es la corriente mayoritaria, y esto es un producto de interpretación de la Constitución. El segundo punto, que esta es la pequeña introducción que va a desarrollar, es sobre el principio de libre iniciativa, ¿no? Que es el eje central, o uno de los ejes centrales, quizás el núcleo más importante del sistema de economía de mercado, ¿no? La economía de mercado es un régimen de libertad económica, de libre iniciativa económica, de libre iniciativa de los agentes económicos, de oferta y demanda, ¿no? Pero recordemos que en nuestra Constitución, en el artículo 58, se declara un régimen económico de economía social de mercado. Y social no es un concepto que está ahí simplemente para decorar, ¿no? O para hacer poesía constitucional, sino justamente tiene, como estamos viendo, un contenido muy importante, muy relevante para la interpretación y la aplicación
para limitar y desarrollar las libertades económicas, ¿no? Simplemente como referencias, para no cansarlos, ¿no? Entre textos constitucionales que desarrollan la libertad económica, la Constitución italiana de 1947, será libre la iniciativa económica privada, ¿no? Y sigue desarrollando ya el texto, no les voy a citar en su integridad, ¿no? Pero ya está la idea de libre iniciativa en la Constitución italiana de 1947. La Ley Fundamental de Bonn alemana, Constitución de Alemania de 1949, en su artículo 12, reconoce también la libre iniciativa como libertad de trabajo, ¿no? Interesante también el artículo 38 de la Constitución española de 1978. Esta Constitución influyó mucho en la Carta Constitucional Peruana de 1979 y tiene mucho interés para nosotros porque nosotros recogemos mucha doctrina y jurisprudencia española para los estudios académicos, ¿no? ¿Y qué dice este artículo 38 de la Constitución española? Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. De mercado, no dice economía social de mercado, pero ellos también tienen la cláusula del Estado social de derecho, así como los alemanes. De manera tal que esta economía de mercado se interpreta en términos también sociales, ¿no? Ya no voy a citarles otras constituciones europeas. En América Latina, ¿no? Solamente mencionaré una muy interesante, la Constitución colombiana de 1991, que es una constitución en muchos temas de avanzada y que además se estudia bastante por la jurisprudencia de su Corte Constitucional, ¿no? En su artículo 333 declara la actividad económica y la libre iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. No dice función social, pero dice ahí bien común en ese artículo, como también nuestra Constitución. Eso sí, la del 93, sí hace referencia expresa, es así, al bien común, ¿no? Y solamente 2 constituciones de países socialistas. Bueno, me dirán, ¿hay países socialistas? Bueno, ya podremos entrar a un debate más amplio, ¿no? La República Popular China, en su artículo 11, Constitución de 1982, que reconoce el mercado como principio de su régimen económico. Economía socialista de mercado la llaman. Y la Constitución vietnamita de 2013, que reconoce también la libertad de empresa dentro de una economía de mercado de orientación socialista, ¿no? Ya eso sería un tema ya amplio, si es posible eso, cómo es, ya dedicaríamos otra ponencia, ya no podríamos dedicarle más minutos, pero simplemente referencia del derecho para que estudien y vean que el mercado también se ha expandido y tiene fronteras bastante amplias, ¿no? ¿Cómo debe interpretarse el sistema de economía social de mercado? En el Perú, aterrizamos otra vez en el Perú. Como les dije, hay que entenderlo, esto de social, en función también de la cláusula del Estado social de derecho, artículo 44 de la Constitución, que también estaba prevista en la Constitución de 1979, es así con mayor énfasis seguramente, definitivamente, es una comparación con la Constitución de 1993, digamos que era más social, entre comillas, la de 1979. No digo que mejor o peor, sino más social en el texto. De manera tal que si asumimos un principio de unidad de la Constitución, que es un criterio interpretativo de la doctrina alemana, la Constitución no se puede entender aisladamente, un artículo aislado de... Así como en derecho ustedes estudian la interpretación sistemática, los artículos se relacionan entre sí para entenderlos mejor o para interpretarlos correctamente, eso se llama principio de unidad de la Constitución, ¿no? De manera tal que el régimen económico no lo podemos entender solamente en el título tercero, ahí cerrados en el título tercero, tenemos que entenderlo en el conjunto del texto constitucional, desde el artículo primero, que hace referencia a la dignidad de la persona humana, desde la cláusula del Estado social de derecho,
¿no? Y de los derechos sociales, que la propia Constitución de 1993, que muchos tachan de liberal, ultraliberal, neoliberal, en realidad no es tal. Si la leemos en su conjunto, porque ahí reconoce esta Constitución derechos sociales. Por ejemplo, esta Constitución reconoce el derecho universal a la salud en el artículo 7. En el artículo 9 establece que el Estado determina la política nacional de salud. Ahora, que no lean la Constitución muchos, ese es otro problema. Había gente que incluso decía, bueno, habrá que privatizar las vacunas, pero no es tan sencillo, pues, porque el Estado, ¿no?, de acuerdo al artículo 9, determina la política nacional de salud, y eso lo dice la Constitución. Entonces no leen la Constitución, ese es el problema, es que no se lee. No lo leen ni los críticos ni los defensores, creo que ninguno lo lee, cada quien lo lee sesgadamente y no hay unidad de la Constitución, leen lo que quieren leer, ¿no? El artículo 10, el derecho universal a la seguridad social, el artículo 16, el derecho universal a la educación, y del artículo 23 al 29, los derechos de los trabajadores. Claro, me dirán, sí, pero falta más derechos. Bueno, puede ser, pero ahí están, pues. Entonces la Constitución económica tiene que leerse no solamente, pues, en el tema de la libertad de contrato, sino se tiene que entender en el contexto de los derechos sociales. Es decir, no es una cuestión económica en realidad para mí, en mi opinión, es una cuestión socioeconómica, si es que la lee en términos del principio de unidad de la Constitución. No se puede leer solamente el título tercero y no entender que hay un rol del Estado importante que está en debate a nivel mundial. Con la pandemia lo hemos visto, ¿no? No, que el Estado no puede intervenir en el tema de las medicinas, no puede intervenir en el tema de los servicios de salud, no puede intervenir ni en el oxígeno, puede intervenir. Entonces, esto es así, absoluto. Algunos le llaman esto el principio de subsidiariedad, es decir, que la presunción va en favor de la iniciativa privada y que el Estado solamente de manera excepcional no puede intervenir, ¿no?, con empresas públicas, por ejemplo. Y de ahí se ha desarrollado toda una doctrina en el sentido que esto es como una muralla china, la subsidiariedad que está prevista en la Constitución, ¿no?, una muralla china para impedir la intervención del Estado en la economía, no solamente para que el Estado no sea empresario, no haga empresa, sino para cualquier intervención del Estado, ¿no? Y esa, me parece, no es una lectura correcta ni del régimen económico, porque el artículo 58 de la Constitución señala el rol del Estado, de manera muy genérica, pero ahí está, orienta el desarrollo del país, y si orienta, tiene pues un rol de rectoría en el régimen económico. ¿Hasta dónde va esa rectoría? Ahí está la cuestión. ¿Hasta dónde va esa intervención? ¿Cuál es el grado de intervención? ¿Puede ser más fuerte cuando hay una emergencia económica, una emergencia ambiental, una emergencia sanitaria? Bueno, el sentido común nos diría que sí, ¿no? Ahora, después de haber pasado por la pandemia. Pero de repente antes de la pandemia, ¿no?, muchos dirían, no, de ninguna manera, solamente cabe la libre iniciativa privada, la libertad de empresa, y la subsidiariedad es una especie de muralla china, ¿no?, que impide la intervención del Estado. Y curiosamente, esta doctrina de la subsidiariedad, que tanto se invoca, tiene sus antecedentes en la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no?, desde la encíclica 40º año, ¿no?, que tiene muchas décadas, y esta encíclica marca la idea de la subsidiariedad, pero no, la subsidiariedad no quiere decir que el Estado nunca intervenga. Según la doctrina social de la Iglesia, sí, se reconoce una subsidiariedad positiva, en la cual el Estado tiene y debe intervenir, ¿no? Pero esta lectura de la subsidiariedad positiva no es la que frecuentemente conocemos, sino más bien una idea de subsidiariedad negativa, es decir, el Estado no debe intervenir, límite a la intervención del Estado, ¿no? Entonces, todos estos debates son muy interesantes y, como se darán cuenta ustedes, son procesos cíclicos, ¿no?
de más intervención, menos intervención del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XX, ¿por qué se desarrolló una mayor intervención del Estado? A partir de la crisis, pues, de 1929, del famoso crack económico de 1929, empezaron los estados a intervenir más, empezando por la economía norteamericana. Y luego, después de las crisis de los años 70, 80, del llamado estado de bienestar en los países desarrollados, se empezó a replegar el Estado y se empezó a difundir a nivel mundial y a través de los organismos internacionales la idea de un Estado menos intervencionista o prácticamente de baja intervención, ¿no? Entonces, ¿y qué consecuencias ha traído en algunos países? Bueno, tanta austeridad fiscal, tanta no intervención ha generado servicios de salud tan débiles que no han podido, pues, soportar la pandemia que hemos visto. Claro, me dirán, nadie estaba pensando en la pandemia, sí, pues así es la realidad, pues nadie imagina qué cosa puede ocurrir. Entonces, yo ahora también leo sobre la necesidad de que haya austeridad fiscal, estabilidad macroeconómica, todo eso lo hemos visto, lo conocemos, tanta estabilidad y tanta austeridad, y también hemos tenido servicios de salud muy débiles, pues, porque esa es la consecuencia, ¿no? Tener el presupuesto bien austero y no gastar en lo que finalmente son necesidades básicas, porque el mercado no lo va a solucionar. No es todas las personas no tienen acceso, pues, a seguros médicos ni a clínicas privadas. No, pero eso sería el ideal, pero eso no es ningún ideal y no es, además, no es la realidad. Eso no ocurre en ningún país finalmente, ¿no? Y en los países desarrollados los servicios públicos sociales son fuertes. Hay presupuestos importantes para la atención de estos servicios públicos sociales, ¿no? Por ejemplo, yo doy el ejemplo en la pandemia del primer ministro británico, Boris Johnson, enfermó de COVID-19. ¿Creen que se fue a una clínica? ¿Quién lo atendió y quién le salvó la vida? Fue el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, del Estado. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ahí los servicios de salud son fuertes. Y sin embargo, ha habido toda una crítica, incluso en el Reino Unido, que debió haber más presupuesto para salud, ¿no? Y que se hubieran salvado muchas vidas. Ese, pues, es un debate actual. ¿Cuál es el rol del Estado? Y esto tiene, pues, un marco jurídico constitucional. Entonces, estas son pequeñas pinceladas, algunas reflexiones sobre el tema del régimen económico y la importancia también de la interpretación constitucional para entenderlo y aplicarlo correctamente. Nada más, muchas gracias.